Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Sociedad Transparente, donde hemos venido presentando a ustedes y tratando de reproducir estas conferencias magistrales que se dieron en el marco de ese Foro Internacional sobre Transparencia, Derechos Humanos y Educación. Para esta ocasión tengo el gusto de presentar a ustedes a 4 muy destacados investigadores, académicos y especialistas en estos temas, quienes hablaron en un tema fundamental que tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, las nuevas obligaciones, pero también los nuevos derechos. Este panel, que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Universitario, estuvo moderado por el comisionado Javier Fregoso, a quien dejo el uso de la voz para que presente a quienes participarán a lo largo de este programa. Creemos que el propósito de este foro es vincularnos con 3 temas fundamentales en la contemporaneidad, tales como los derechos humanos, la transparencia y la educación. Sin mayor preámbulo, me permito dar la bienvenida al doctor Benjamín Fernández Bogado. Es su casa y bienvenido. Han pasado 200 años desde que hemos gritado independencia, pero hemos sido interpelados, como nuestro antecesor en esta mesa ha planteado, en torno a los conceptos como libertad, autonomía y democracia. Nunca América Latina ha sido tan democrática como hasta ahora, pero jamás ha sido tan pobre, tan violenta y tan desigual como ahora. Con la excepción de Cuba, nuestros países eligen a sus gobernantes de manera periódica y cada vez nos encontramos ante el reto de ciudadanos que comienzan a congregarse también en pequeños y en grandes círculos, no solamente gritando al igual que otros ciudadanos en Europa de que quieren una democracia real ya y una democracia de contenido. Le interpelan a los gobiernos diciendo que quieren gobiernos con capacidad de gestión, y cuando afirman de que este malestar en la democracia no debería trasuntarse posteriormente en un malestar con la democracia, estamos hablando de que cada día nos jugamos en realidad el destino democrático de nuestros pueblos en la gestión que se haga desde el gobierno y en especial en torno a las posibilidades que demos a los ciudadanos de ser activos generadores de su propio bienestar. Así como mi antecesor hablaba de cierta nostalgia, a mí me cabe la misma circunstancia. Hace 19 años había sido el convencional constituyente más joven en mi país. Hace 19 años escribíamos la primera constitución en libertad en la República del Paraguay, después de largos periodos autoritarios, y creíamos que podíamos también diseñar un nuevo país a través de una norma jurídica. Posteriormente me he dado cuenta de que el problema no es con la ley y mi desencanto hacia el mundo del derecho se ha trasuntado en un compromiso cada vez mayor en torno al estudio de los factores culturales que permiten que los pueblos entiendan lo que significa la norma y el entender también en ese contexto qué significa la participación de los ciudadanos para la consecución de esos derechos que han sido otorgados y esos deberes que casi nunca obran en consecuencia para producir una mejor sociedad. Hay una teoría del derecho que comienza ahora a perfilarse casi como un juego de palabras, el derecho del deber. Eso significa que a cada derecho que se nos otorga en democracia hay un deber que debería demandarse, reclamarse y exigirse de ese mismo ciudadano. Ahora la gran pregunta es, ¿podemos exigir a ese ciudadano que hoy vive en una situación de pobreza como nunca antes se había vivido, en un continente que es más pobre que África, inclusive en términos particulares? Se nos decía hace muy poco tiempo que nos estábamos africanizando cuando algo no funcionaba bien en nuestros países. Ahora en África dicen nos estamos latinoamericanizando cuando algo pasa mal en Congo, en Ruanda, en Burundi o en Kenia. Eso también significa de que somos un continente inequitativo, más inequitativo que África. Y entonces la gran pregunta es, con ignorancia, con analfabetismo, con pobreza y con inequidad, ¿es posible acaso seguir siendo fanáticos de un sistema democrático que no solamente no significa más que un ritual formalístico, pero sin un evangelio que realmente permita que cada ciudadano comprenda exactamente lo que significa ella en términos de oportunidades? Jefferson, un padre fundador de la República de los Estados Unidos, decía magníficamente en su definición de democracia: un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad.
Entonces, un sistema democrático que no genera oportunidades, la gran pregunta ¿es realmente un sistema democrático, políticamente dispuesto en favor de los ciudadanos? Y la respuesta es no. Por eso estamos hablando hoy cada vez más de estados fallidos, de democracia de escasa densidad. Estamos hablando de democracia light. Y nos estamos olvidando del principal factor que hace que los ciudadanos sean parte de eso, que no se acabe en el ritual que se repite cada 5, 6 años o 4 años, que es elegir un presidente o una presidenta. Necesitamos en realidad gobiernos que entiendan que los ciudadanos, sus mandantes, les obligan a sus mandatarios a hacer que los mandatos democráticos en torno a la equidad, a la lucha contra la pobreza y ante la corrupción sean realmente factores ciertos que permitan construir entre todos ese evangelio de la democracia nueva que América Latina ambiciona. Y cuando se habla mucho del concepto de la nueva estatalidad en ámbitos de Naciones Unidas, yo demandaría hoy la nueva civilidad, la nueva ciudadanía, aquella que realmente pueda participar activamente del debate público, pero de manera informada, de manera consciente, de manera educada. ¿Podríamos acaso nosotros procurar que la gente participe cuando sus demandas son de sobrevivencia diaria? Cuando comer es mucho más urgente que reclamar el conocimiento de cómo se gastan los fondos públicos para que esa propia persona tenga quizás la oportunidad de que sabiendo participe y construya, ¿por qué no?, una democracia que le permita tener más posibilidades, más sueños compartidos y más posibilidades concretas de convertir la democracia en ese territorio de oportunidades. Esa nueva civilidad, esa demanda que se hace desde el deber del ejercicio ciudadano tiene que apalancarse en la necesidad de incrementar los niveles de educación que América Latina se encuentra pobremente establecido en los parámetros mundiales. Esa es una cuestión capital e importante. Es aquella que construye confianza, es aquella que vincula a las personas, es aquella que hace crecer las capacidades para producir en conjunto la riqueza que un país ambiciona. Pero también debemos entender que esa transparencia debe significar seguridad y garantía para el que busca y para el que ejerce su demanda de civilidad. No se puede seguir afirmando de que somos democráticos cuando el que pide, el que exige, el que demanda, cuando tantas voces periodísticas en el mundo y aquí en México desafortunadamente por demandar, por pedir y por exigir terminan recibiendo un balazo en la cabeza. México es el peor país para el ejercicio del periodismo y eso debe ser una carga y un lastre tremendo que los mexicanos deberían sacarse de encima. 45.000 muertos en los últimos años, 55.000 muertos anualmente en el Brasil, un genocidio del que nadie habla, del que nadie comenta y al que nadie le presta la atención debida. En definitiva, cuando transparencia significa vida, cuando democracia significa seguridad, cuando libertad significa el ejercicio de las oportunidades de las personas, en ese momento la civilidad entrará a funcionar como un factor que demanda, que exige y que reclama. Y los gobiernos no se mofarán pasando normas que nadie realmente importa que se cumpla o cuando se acata y no se cumple, como decían en los tiempos coloniales, y continuamos con los mismos niveles de sangre, de desmembramiento, de migración, de fragmentación y, por qué no, de muerte, que ha sido una de las características terribles de esta nuestra democracia del Bicentenario. Apelo realmente en esta oportunidad y en este foro que cuando demandamos amplitud de gestión entendamos que hay un ciudadano que espera primero los instrumentos y las herramientas que le permitan participar de esa discusión democrática que realmente eleve la calidad de nuestro discurso democrático, pero más que eso, eleve la calidad del desempeño democrático. De lo contrario, terminaremos como las religiones, alabando el rito y no comprendiendo el Evangelio. Empoderamiento ciudadano, nuevas obligaciones y nuevos derechos es el tema del programa de este día, en donde proyectamos a ustedes a los especialistas que intervinieron en este panel celebrado en el marco del Foro Internacional sobre Transparencia, Derechos Humanos y Educación. La definición simple de la democracia la presenta como el gobierno elegido por decisión de la mayoría. Esta definición formal lleva implícitos valores que suponen una consideración igualitaria de las personas. Todos los votos valen lo mismo, todas y todos tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos, todas y todos pueden expresar libremente sus opiniones sobre temas políticos.
Como puede verse, la democracia implica un tratamiento igualitario de las personas y el cese de los privilegios de clase o de jerarquía, de tal forma que dicha definición formal se integra ya por ciertos valores de inclusión y reconocimiento que no podrían existir en contextos autoritarios. Por eso, la tendencia actual es complejizar más la definición de democracia y señalar que un gobierno democrático no solo es el resultado de la voluntad popular, sino que también es aquel que garantiza los derechos fundamentales de toda la población sin discriminación y además ser ciudadano o ciudadana implica el acceso completo a los derechos y libertades, pero también ser capaz de incidir en la configuración del espacio y las decisiones públicas. En este objetivo, resulta fundamental contar con instituciones transparentes y que el procedimiento para solicitar la explicitación de sus criterios de acción sea accesible a todos y todas sin discriminación. Por eso, aunque se ha planteado que los principios de transparencia y rendición de cuentas históricamente se derivan de una interpretación liberal de las instituciones democráticas, en la que lo importante sería que éstas no interfirieran de manera arbitraria con las libertades y derechos individuales, lo cierto es que también es posible una lectura republicana de dichos principios. De esta manera, la transparencia y la rendición de cuentas son principios que permiten a las y los ciudadanos coincidir en la visión de un proyecto de comunidad política auténticamente democrático, en el que todos y todas se observen mutuamente como libres e iguales, y con las mismas atribuciones y responsabilidades para exigir cuentas o ser sometidos al proceso de rendición de cuentas. Frente a la creciente tendencia a renunciar a la política porque se la considera como un espacio pervertido y corrupto por definición, y frente al creciente número de ciudadanas y ciudadanos que se declaran apolíticos, los principios de transparencia y rendición de cuentas funcionan como vías de acceso a la responsabilidad colectiva, en la medida que, al menos de manera potencial, posibilitan una resignificación del papel de la ciudadanía y de la autoridad, ejercicio de derechos, y por la otra, a la autoridad la vuelve consciente, o debería volverla consciente, de que todas sus acciones y decisiones, omisiones y errores podrían ser legítimamente cuestionados por la ciudadanía, para articular no solo casos particulares de litigio para la exigencia y justiciabilidad de derechos, sino también para ensayar formas de organización colectiva que permitan respuestas coordinadas frente a los posibles abusos de la autoridad. De esta manera, los principios de transparencia y rendición de cuentas posibilitan una renovación del sentido de lo público y una reapropiación de la corresponsabilidad, ciudadanía, autoridad en la consolidación de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos. El alejamiento de la ciudadanía respecto de lo político, es decir, la renuncia a participar en aquello que la tradición republicana denominó la búsqueda de la felicidad pública, implica un empobrecimiento del debate público y la creación de enclaves de autoritarismo. Como ya señalé, muchos ciudadanos y ciudadanas toman distancia de lo público en vista de la percepción de que nuestra democracia muchas veces funciona como una oligarquía de tecnócratas. Y lo cierto es que democracia y tecnocracia son términos antitéticos. La democracia se basa en la suposición de que todas y todos pueden tomar decisiones sobre los asuntos públicos y que la exclusión de cualquiera respecto de los ejercicios de participación política, directa e indirecta, constituye una forma de injusticia que redunda en el desprecio de la calidad de vida de las personas. Porque si bien es cierto que la representación política de los grupos históricamente discriminados no garantiza la integración de agendas públicas plurales, también es verdad que finalmente esta es la razón que explica el auge que ha tenido el tema de la transparencia en todo el mundo a partir de la década de los 90. En sentido negativo, porque se observó como una forma de defender a la ciudadanía frente a posibles abusos de autoridad, y en sentido positivo, porque se percibió a la transparencia como la plataforma para construir ciudadanías proactivas. Al contrario, el pluralismo social, la proliferación de formas de vida y visiones doctrinarias son valoradas como positivas porque un Estado democrático, transparente, asume su deber de rendir cuentas frente a todas y todos, sin que sea esa diversidad la que implique un tratamiento diferenciado con consecuencias excluyentes.
muchas gracias por continuar con nosotros. En este bloque vamos a tratar de hacer una síntesis de las participaciones también muy brillantes que tuvieron en su momento la licenciada Claudia Alonso, quien forma parte del Instituto de Transparencia de Chihuahua, y desde luego el representante de la Fundación Konrad Adenauer, quien es Christian Steiner. Vamos a escuchar a ambos especialistas en el marco de este panel sobre empoderamiento ciudadano. ¿En qué ambiente queremos que crezcan nuestros hijos y nietos? Queremos que sea aquel que estamos presenciando a diario en nuestro entorno y en la prensa. Queremos que sea una sociedad horrorizada por noticias sobre víctimas torturadas, degolladas, quemadas, colgadas de puentes, de nuestros familiares y amigos extorsionados, descuartizados, decapitados. Queremos vivir en un México donde dejar sueltos a nuestros hijos en la calle supone un considerable riesgo de que nos los secuestren o los atropellen. Nos gusta un México donde solo conseguimos protección policial, permisos administrativos y justicia pagando mordidas, donde no avanza el que estudia y trabaja bien, sino el que tenga los mejores contactos. Nos gusta transitar todos los días en un ambiente donde gana el más fuerte, el menos solidario, el que no respeta las reglas del juego. Nos gusta la idea de una sociedad donde denunciar un delito pueda resultar mortal porque las fuerzas públicas no sean capaces o no quieran procurar nuestra seguridad, o peor aún, porque ellos mismos son cómplices de aquellos que se ponen por encima de las reglas del juego, acordadas democráticamente. Nos gusta un país en el que aquel que dice y escribe la verdad, el valiente, el comprometido con la causa justa, el que nos ayuda a entender mejor la realidad, donde esta persona tenga que pagar integridad con su vida y como si fuera poco, se termina con la vida de su familia para poner en evidencia lo indefensos que somos en una sociedad donde el Estado es demasiado débil para protegernos. Pero somos realmente conscientes a qué aportamos con este comportamiento. También es cierto que algunos logramos convivir bastante bien con todo este conjunto desastroso, con esta catástrofe humana. Creamos pequeñas islas de seguridad y bienestar. Nos vamos a vivir a una cerrada, palabra que nunca había escuchado antes, es decir, nos internamos voluntariamente. Nos apuntamos a un club bien bonito, buscamos un lugar de vacaciones aún seguro, contratamos medidas múltiples y caras de seguridad, no desarrollamos vida en espacios públicos, solo en espacios privados, volamos en helicóptero algunos incluso, pero son los menos que se pueden permitir estos lujos para fingir nuestros propios paraísos privados. Y en un seminario sobre Estado de Derecho hice la pregunta muy atrevida si en México teníamos el Estado de Derecho. Y me asustaron dos cosas. En primer lugar, que no hubiera nadie que levantó la mano, salvo una mujer que en defensa del honor de los mexicanos sí levantó la mano, pero no estaba muy convencida. Pero lo que más me asustó es que en las caras de los estudiantes que estaban ahí no había el menor signo de preocupación. Entonces les pregunté, ¿hay un Estado de Derecho? No. Y había cierta indiferencia, ¿no?, con esta situación. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hay un polvo mágico para sacarnos de esta desafortunada situación. No hay una receta única, pero la buena noticia es que sí podemos y sí hay una solución, creo yo.
Sin embargo, esta solución no recae solamente en los hombros de algunos. No es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, de la Policía Federal, del militar, de las diferentes secretarías y sus actores, cosa que curiosamente muchos consideran que son los máximos responsables, ¿no? Es una división de tareas, de trabajo, ¿no? De la democracia, del Estado de Derecho, de la seguridad, pues se ocupa el gobierno federal. Empoderamiento ciudadano, nuevos derechos, nuevas obligaciones. ¿Para qué el empoderamiento? El empoderamiento implica que las personas se hagan dueñas de algo, que lo ocupen, que lo pongan bajo su poder. Es así que se habla del empoderamiento de los pobres, de las mujeres, de los pueblos indios, de los niños, jóvenes y adolescentes, de las personas discapacitadas, de las personas adultas mayores o de la tercera edad. Es decir, en la actualidad, dentro del discurso político, académico, se ha configurado alrededor una palabra: la urgente necesidad de hacer dueños y poner bajo el control de los sectores de la sociedad discriminados, subordinados y excluidos los beneficios y derechos que les corresponden. Empoderar a la ciudadanía requiere poner bajo el control de quienes son las y los dueños del poder de un Estado que se refiere y define como republicano, federalista y democrático el ejercicio de este. Es recuperar la esencia del significado de que la soberanía reside en el pueblo. Sin duda alguna, México cuenta desde el siglo XX con una constitución que ha regulado el espíritu liberal y social del mismo, plasmando con puntualidad las garantías individuales y los derechos sociales de las y los mexicanos. Pero pese a ello, y desde entonces estamos en la búsqueda de que dichos derechos se vivan a plenitud por todos quienes integran la sociedad mexicana, así como lograr el empoderamiento ciudadano que acote y equilibre al poder del Estado, mismo que se le confirió a través de la elección directa o indirecta de las y los gobernantes. El empoderamiento del siglo XXI debe configurarse bajo el contexto de la complejidad de la sociedad contemporánea y con la revolución de las redes sociales que están impactando en la construcción del capital social, las exclusiones, inequidades y subordinación de grandes sectores de la sociedad. Entonces, ¿cómo contribuir a la formación del empoderamiento ciudadano que atienda a la complejidad del siglo XXI, permitiendo que el poder formal que le corresponde a toda la sociedad se redistribuya entre todos los sectores de la sociedad, que permita resarcir siglos de pobreza, discriminación, subordinación de las y los indios, de las mujeres, de las y los jóvenes y adultos mayores que también deben empoderarse? Hablar de ciudadanía y empoderamiento implica reconocernos como una sociedad en donde el poder no lo controla la sociedad de manera abstracta y genérica, y en donde además esa sociedad es profundamente inequitativa y desigual en cuanto al disfrute y ejercicio formal de los derechos y en consecuencia del control del poder. Hablar de empoderamiento ciudadano conlleva, por un lado, a atender a la diversidad personal, social y cultural, que es la regla de la existencia misma y de toda sociedad, pero a la vez reconocer y atender las exclusiones y discriminaciones general y por clase y sector social que se han configurado histórica y regionalmente. Hablar de empoderamiento es entender que son las sociedades y sectores excluidos, discriminados, invisibilizados en el tiempo y espacio los que históricamente se han movilizado, dando así surgimiento a los derechos humanos. Hablar de empoderamiento ciudadano es reconocer que aun y cuando en un momento dado se tienen derechos, estos no siempre consideran o contemplan la diversidad social y cultural.
En los procesos de empoderamiento ciudadano individual, individuos y comunidades se movilizan en los ámbitos político y social para obtener beneficios que redunden en sus condiciones de existencia. El empoderamiento popular requiere de comunidades y colectivos fuertes, mediante al menos el desarrollo de modelos de organización interna de naturaleza democrática, la capacidad para emprender procesos de diagnósticos y planificación autónomos y participativos, la capacidad de negociación y concertación con otros colectivos y con las autoridades públicas, y el desarrollo de la corresponsabilidad y del control social de la gestión gubernamental y de su propia operatividad. El empoderamiento ciudadano es una actitud reivindicativa que persigue la inclusión de aquellas comunidades y sectores menos favorecidas en la construcción de una sociedad más democrática, equitativa y justa. Pues ahí tienen 4 posiciones distintas en torno a un tema central en esta agenda pública: empoderamiento ciudadano, nuevos derechos, nuevas obligaciones. Hoy tenemos una oportunidad los ciudadanos de construir las nuevas políticas públicas que esperamos y deseamos sirvan para fortalecer no solo los procesos democráticos, sino también para construir los procesos políticos, económicos y sociales que merece la sociedad poblana, todos enmarcados en 2 elementos fundamentales: la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. Por hoy es todo. Le agradezco el favor de su atención. Recuerde la página de la Comisión de Acceso a la Información Pública, www.caip.org.mx. Estamos para servirle. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.